gracia, la bondad de nuestro Padre Celestial. Y en esta mañana vamos a tomar un tema, y este tema es hay que ser usurpadores, amén. Hay que saber usurpar las bendiciones de parte de nuestro Dios. Y vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 25, en el capítulo 25, verso 22. 25, verso 22. Si se ponen de pie en reverencia a la palabra del Señor. Génesis 25, 22 dice: pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor, diciendo: ¿por qué me pasa esto?, preguntó. Oremos al Señor en esta mañana. Señor, te damos gracias. Queremos, Señor, que tú hables a tu pueblo, a tu iglesia. Sabemos, Señor, que son tiempos difíciles, tiempos en los cuales aún no hemos sabido entender, no hemos sabido sopesar cuál es el tiempo nuestro. Ayúdanos, Señor, a servirte con integridad, con voluntad, con deseo. No únicamente porque hoy me toca esto, me toca el otro, sino simple y sencillamente porque yo soy una persona agradecida, soy un hijo agradecido. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a aquellos hermanos que no pudieron estar con nosotros en esta mañana. Te pido, Señor, una unción fresca a tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sentándose, diga: gracias, Señor, por lo bueno que eres. Amén. En esta mañana vamos a hablar, ya hemos escuchado muchos mensajes a través de diferentes expositores de la palabra, donde ocurre un verdadero hay un pleito enorme desde antes de nacer, porque el nacimiento de Esaú y de Jacob crea mucho conflicto, mucho problema desde antes de que ellos salieran del vientre de su madre Rebeca. Y esta mañana vamos a hablar sobre Jacob, y el nombre de Jacob en hebreo es Jacob, que significa el que toma por el talón, o también todo el mundo lo conocemos como el suplantador, o aquel que le vendió compró la primogenitura a su hermano, al cuate, por un plato de lentejas. Pero en esta mañana, la verdad, yo creo que Jacob no fue un suplantador. Y le voy a decir por qué. Jacob no fue un suplantador, sino que fue diseñado por el Dios eterno para cumplir un trabajo que ya estaba predestinado a cumplir. Las cosas que hace el Señor no las hace como a veces nosotros las hacemos así al ahí se va, o en un minuto, como las sopas. No, el Señor hace las cosas a tiempo, y Él había tenido a bien dar a estos dos jóvenes, desde antes de que ellos nacieran, un trabajo específico, porque en sí Jacob ya estaba predestinado para cumplir lo que el Eterno había dicho. Y la palabra de Dios nos revela que su madre Rebeca
al sentir la lucha de los gemelos en su vientre, fue a consultar a Dios en poder tener una respuesta clara, porque ella decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué veo tanto conflicto? ¿Por qué hay tanto movimiento dentro de mi vientre? Y el Señor le responde a Rebeca de una manera enfática, de una manera muy clara. Dice, ¿sabes qué? Hay dos naciones en tu reino, o hay dos naciones que veo en ese reino, y dos pueblos van a ser separados desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y es evidente, hermano, que Jehová determinó desde mucho tiempo antes que Jacob sería el portador de la bendición. No fue responsabilidad de Jacob que la bendición estuviera destinada única y exclusivamente a él. Su madre Rebeca sabía claramente lo que el Eterno le había dicho sobre sus hijos, y ella pudo entender el plan de Dios, y este a su vez fue que Esaú iba a servir a Jacob. Cuando Isaac mencionó de mandar a Esaú para cazar y preparar la comida, Rebeca, su madre, ella sabía que la bendición iba a ser única y exclusivamente para su hijo Jacob. Y por eso ella actuó conforme a lo que el Eterno ya había determinado. Hay cosas, hermanos, que a veces nosotros no nos damos cuenta, o hay cosas que a veces nosotros no entendemos cómo el Señor actúa. Porque el menor tuvo la bendición más que el mayor, o el mayor más que el menor, porque así es nuestro Dios. Nuestro Dios es así. No sabemos por qué el Señor determina en una persona más bendición que en otra. Es por eso que es importante poder entender que Jacob no fue un engañador. Él simplemente se presentó ante Isaac para recibir lo que por orden divina ya estaban destinados a ser suyo. Por eso vemos que desde la eternidad esa bendición ya le pertenecía a Jacob. Dios determinó su propósito antes de que naciera, y nadie ni nada podía cambiar lo que Dios había dicho. Hay cosas, hermanos, que usted y yo no podemos cambiar. Si el Señor ya lo predestinó para algo, usted va a terminar siendo de bendición. Por eso, de la misma forma, los hijos de Dios deben de mirar en una forma más avanzada, una forma más espiritual. No estar viviendo, hermanos, como esclavos. Hay muchos que quieren vivir como esclavos sin saber que han sido llamados y que hemos sido destinados a ser príncipes en la tierra. Yo no sé cuántos príncipes hay aquí en esta mañana. Si estás arrebatando tu bendición, vas a ser príncipe aquí en la tierra. Si estás arrebatando tu bendición, no vas a ser considerado como un usurpador, porque tú eres el verdadero heredero del reino de los cielos, al cual, al igual que Jacob, tú y yo hemos sido llamados a recibir lo que nos pertenece, porque Dios lo ha determinado con un propósito eterno, sabiendo de antemano que la bendición que Dios tiene para nosotros es única y exclusivamente para ti y para mí, y eso es un derecho únicamente de nuestro Dios. Amén. Demos un aplauso a la gloria de Cristo Jesús en esta mañana.
Entonces tenemos, hermanos, frente de nosotros un trabajo, tenemos una bendición tan grande de que el Señor nos ha hecho, nos ha nombrado, no únicamente sus hijos, sino que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Vemos lo que hace una persona que tiene carácter y tiene disciplina. Por eso Jacob, hermanos, no era cualquier joven. Era un joven con carácter, era un joven con disciplina. Y este joven no únicamente tenía carácter, sino también tenía tranquilidad. Era un joven, era un hombre sencillo, era un hombre puro y tenía una disposición muy pacífica. Muchos de nosotros el Señor nos habla y a veces no refunfuñamos, no nos gusta lo que el Señor nos pide, no nos gusta lo que el Señor nos demanda, no nos gusta porque somos muy intranquilos. Tenemos que tener una disponibilidad exclusiva para Dios en todo momento. Aparte, Jacob era un joven inteligente, un joven astuto, era un joven ingenioso y también era un joven resiliente. La palabra resiliente significa capacidad de afrontar adversidades. ¿Cuántos de nosotros tenemos la capacidad de afrontar adversidades? Cuando viene la adversidad, nos achicopalamos. Cuando viene la adversidad, agachamos la cabeza como el avestruz. No queremos afrontar la adversidad. Tenemos que tener un carácter inteligente, astuto, ingenioso y resiliente. Resiliente. Usted, hermanos, Dios nos ha dado la capacidad para afrontar cualquier capacidad. Hay personas en la vida que empiezan los problemas, empiezan algunas adversidades. ¿Y qué es lo que hacemos? Retroceder. Empezamos a claudicar. Empezamos a echar la culpa a medio mundo. Empezamos a decir, esto no es de parte de Dios. Pero recuerde que a veces el Señor nos prueba. ¿Cuántos saben que el Señor nos prueba? Para que nosotros, hermanos, nos demos cuenta que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro protector, que Él es el que está con nosotros en todo momento. Usted y yo debemos de ser como Jacob. Jacob era una persona estudiosa. La palabra del Señor menciona que Jacob siempre se mantenía en la tienda, lo cual esto podría ser una señal de que Jacob era una persona estudiosa. Hemos estado diciendo que cuando nosotros nos metemos en la palabra del Señor, la palabra del Señor empieza a darnos luz. Porque Dios, hermanos, no habita en la oscuridad. Dios habita en luz. Y cuando nosotros tenemos luz, hermanos, nosotros podemos irradiar esa luz a toda la gente. Por eso la realidad en nosotros es que usted y yo debemos de ser personas capaces, personas con una intuición maravillosa, porque Dios nos ha hecho más que vencedor. Amén. Y sobre todo debemos de tener un espíritu lleno de gozo, de alegría, de contentamiento. Jacob confiaba en Dios y actuaba siempre con fe. Nosotros a veces, hermanos, como que nos falla la fe. Como que a veces decimos, esto no va a funcionar. No, esto no tiene sentido. No, esto no funciona así. Esto no me va a dar buenos resultados. Mire,
La medicina, cuando alguien está enfermo, la medicina no sabe muy rica. A veces el medicamento, hermanos, sabe como a metal, sabe horrible, pero hermanos, sabemos que después de que la probamos, tiene su efecto sanador. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener un espíritu tranquilo, afable, de gozo, de contentamiento y obrar o actuar con fe en el Señor. Porque, hermanos, a veces pensamos que es cierto que nosotros debemos de confiar siempre en el Señor, 100%. El Señor es mi proveedor, el Señor es mi sanador, el Señor es el que me va a dar todo lo necesario, el Señor es el que va a suplir. Pero necesitamos actuar con fe. Y si la fe sin obras, ¿es qué? Es muerta. Entonces nuestra fe, hermanos, tiene que ir en aumento, porque si tenemos una fe tan pequeña, nunca vamos a lograr absolutamente nada. Nada. Nada de lo que pensamos, nada de lo que decimos, Señor, va a tener efecto. Tenemos que actuar con responsabilidad. Jacob se encargaba del negocio familiar. Era un hombre inteligente. Era un hombre que el Señor ya lo había dotado. ¿Por qué? Porque lo había predestinado a ser el de la bendición. Jacob tenía una bendición especial. Y en esta mañana yo le digo, usted tiene una bendición especial. No es cualquier cosa. A veces pensamos que estamos en la tierra porque pues ya no le quedó más al Señor que hacer con nosotros y nos aventó. Y no. El Señor tiene grandes cosas para nosotros, hermanos. Jacob creía en Dios y en la promesa divina. Usted también debe de creer en Dios y en sus promesas. Si no creemos en sus promesas, hermanos, pues entonces estamos acabados. Nunca vamos a lograr absolutamente, nunca vamos a dar ni siquiera el primer paso. Porque Dios, hermano, tiene grandes cosas para nosotros, pero nosotros no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta porque estamos sin luz, estamos en oscuridad. Por eso Jacob, él creía en Dios, pero también creía que tenía una promesa. Y esto nos demuestra que Jacob portaba una simiente correcta. ¿Cuántos de los que estamos aquí pensamos y sabemos que somos hijos de un Dios todopoderoso? No de un Dios poderoso, sino un Dios todopoderoso, en el cual nuestra vida está sujeta a Él. Pero antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos había predestinado para ser hijos de bendición. Miren, hermano, el otro día estábamos hablando mi esposa y yo, ¿cómo puede ser posible que un hijo de Dios esté en pobreza, esté en la miseria, esté siempre batallando con esto, con lo otro? Un hijo de Dios, hermanos, tiene que ser de bendición. Un hijo de Dios, hermanos, cuando confía en sus promesas, el Señor abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobreabundante. No abundante, sobreabundante. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos conscientes que portamos una simiente correcta? Porque a decir verdad, tú y yo aún no hemos descubierto que nuestra vida tiene un valor adquisitivo demasiado caro. Fuimos comprados, hermanos, a precio no del peso mexicano o del dólar. Fuimos comprados a precio de sangre. La sangre del cordero para perdonar los pecados del pueblo, se tenía que sacrificar un cordero, el cordero el que
pagaba los platos rotos de los pecadores. Y el Señor, hermanos, Él se puso como el Cordero Pascual. Él vino a morir en la cruz del Calvario y que su sangre quitara todo pecado que hay dentro de nosotros. Y su sangre, hermanos, sigue vertiendo. Su sangre todavía sigue purificando, su sangre todavía sigue cambiando. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre del Señor tiene, hermanos, un poder adquisitivo tremendo. La sangre de nuestro Señor nos adquirió a través de su cruenta cruz en la cruz del Calvario, y que además tú y yo tenemos una genética divina y que nuestro ADN no es de la tierra, sino que proviene del Altísimo. Tú y yo tenemos una identidad o un ADN totalmente distinto a los demás. Por eso, hermanos, el mundo no nos conoce. Por eso el mundo no quiere tener nexos con nosotros, porque nosotros somos distintos, somos diferentes. El ADN de nosotros no es igual que el de ellos. ¿Cuántos de nosotros sabemos que nuestra vida está en Cristo? Y por eso, hermanos, nuestra esperanza como cristianos no es estar aquí en la tierra. Lo terrenal, hermanos, es temporal. Lo terrenal no tiene vuelta de hoja. Amén. Lo terrenal se va a acabar. Y lo terrenal, hermanos, va a sucumbir. Por eso, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, pues lamento decirles, ¿verdad?, que el Señor no los va a reconocer como sus hijos. Y usted y yo somos hijos del Señor porque hemos adquirido una identidad única que es de nuestro Dios. Jacob claramente demuestra desde el mismo momento de su nacimiento que tenía la autoridad sobre la bendición del Eterno. Él sabía que había una identidad distinta, diferente. Cuando tomó Esaú por el talón al nacer, fue un acto simbólico que mostró lucha y determinación por recibir lo que había sido designado para él. Hermanos, lo que Dios nos ha dado no es algo sencillo, no es algo barato, es algo poderosísimo. Dios nos ha dotado a usted y a mí, nos ha dotado de un poder maravilloso, nos ha dado una identidad que no hay otro que pueda identificarse en nosotros. Y como decía el otro día, hermanos, el Señor no murió por los ángeles, no murió por ninguno de los arcángeles. El Señor murió única y exclusivamente por mí y por usted, porque el Señor nos ama con amor eterno. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por eso Esaú ya venía con la identidad de ser un líder, lo tomó por el talón y fue un acto simbólico que mostró lucha y determinación por recibir lo que había sido designado para él. Este gesto no solo nos revela una acción física, sino también una lucha espiritual por la bendición que Dios había decretado desde antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad ya traía la bendición. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, traemos la bendición desde antes de haber nacido? Yo le digo a mi esposa que le doy gracias al Señor porque nací en un lugar donde mi abuela y mi madre, ellos siempre confiaron en el Señor. No teníamos nada, óigalo bien, pero el Señor suplía. No había muchas cosas y mi abuela tenía una frase: Dios proveerá. Y el Señor siempre proveyó para nosotros. El Señor tenía un plan determinado, definido, como lo tiene el Señor un plan definido para usted en esta mañana.
Dios, hermanos, no se queda con nada. Todo lo que nosotros hagamos en favor de nuestro Dios, el Señor nos va a pagar con creces. Por eso, Jacob demuestra que desde antes de nacer, el Señor ya lo había predestinado. El Señor ya tenía un plan específico para él. Por eso, nosotros, hermanos, tenemos un plan definido. Nosotros sabemos a dónde vamos, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Creador, quién es nuestro Padre Celestial, a dónde podemos en momentos difíciles recurrir. Amén. Tenemos que, hermanos, decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Necesito tu presencia, necesito que tú hables a mi vida, necesito que corrijas, Señor, esto. Necesito, Señor, que transforme la vida de mis hijos. Señor, necesita que transformes esto, que transformes todo lo que hay en nuestra vida. Cuando nosotros buscamos de todo corazón al Señor, el Señor, hermanos, responde a nuestras oraciones. El Señor hace todo lo posible para que tú y yo le sirvamos en espíritu y en verdad. Y en esta mañana yo creo que hemos entendido que Jacob, siendo el usurpador, el Señor ya tenía un propósito definido. Pero aquí, hermanos, nosotros hemos sido llamados de diferente manera, porque no era para nosotros, no éramos pueblo, mas Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros y nos ha hecho pueblo, nos ha hecho sus hijos. Hemos sido herederos por gracia, ahora somos salvos, ahora tenemos, hermanos, entrada fácil. No tenemos, hermanos, que hacer mucho. A veces el hombre pone muchos impedimentos para que la gente entre al camino del Señor. Pero, hermanos, el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que entrare la tiene fácil, la tiene sencilla. Cuando nosotros, hermanos, nosotros entramos a buscar al Señor, aunque nos sintamos, a veces hay personas que a veces se sienten que no tienen, que no merecen la gracia, usted y yo, hermanos, no merecemos, no somos merecedores, pero Dios tiene amor y tiene misericordia por cada uno de nosotros. Así que el Señor nos hace merecedores de su amor, de su bondad y de su misericordia. Den un aplauso a la gloria del Señor. Amén. Aleluya. Dios es bueno en todo tiempo. Y por eso, hermanos, tenemos que entender que nuestro Dios no es cualquier Dios, que nuestro Dios es la imagen visible de un Dios invisible, porque Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda la creación. Mi Dios, hermanos, es supremo sobre todo. Mi Dios es un Dios poderosísimo. La palabra del Señor dice que Él pone sus pies en la tierra y Él hace de las cosas invisibles, las hace visibles. Por eso cuando nosotros le servimos a Dios, hermanos, tenemos que servirle con coraje, con valor, con determinación. Hay mucha gente, hermanos, que no quiere servirle al Señor. Hay mucha gente que claudica. Hay mucha gente que cualquier cosa se sienten ofendidos, se sienten defraudados, se sienten que no se les da lo necesario. Pero, hermanos, yo no puedo. Si yo pudiera, si estuviera en mis manos, yo le daría todo. Pero el Señor, hermanos, nos da todo.
Amén. Es cuestión de venir y tomarlo. Yo no sé cuántos conocen las bendiciones de parte del Señor. Las bendiciones del Señor, hermanos, son maravillosas, son eternas, son sublimes, son grandes, hermanos. No hay por qué sentirnos tan pequeños. No hay por qué, porque vemos la vida de Jacob. A pesar de que el mundo lo cataloga como un usurpador, alguien que tomó, pero hermanos, Dios tiene un plan para todo siempre. Amén. Dios siempre tiene un plan definido y el Señor hace las cosas posibles en nosotros para que nosotros nos demos cuenta que Dios, hermanos, ya tiene todo bajo control. ¿Por qué suceden cosas a veces? I don't know. Pero Dios tiene un plan. Dios sabe cómo va a ser, cómo va a dar la respuesta a tu problema. Dios sabe cómo va a resolver nuestro problema. A veces queremos que Dios reaccione de la misma forma que a veces nosotros reaccionamos. Queremos las cosas de inmediato, rápido. Pero no, el Señor actúa conforme a su misericordia y a su bondad. Por eso, cuando crecieron los niños, Esaú fue diestro en la casa, fue hombre del campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. A veces, hermanos, yo no sé, pero a veces queremos que las cosas se hagan así muy, con mucho estruendo, con mucha fuerza. Pero a veces, hermanos, las cosas se tienen que ser pausadas. Las cosas tienen que tener un sentido diferente. Porque Dios, hermanos, como puede entrar, hermanos, como un viento apacible, también puede entrar por un viento recio. Pero en esta mañana yo te digo, hermano, tenemos que ser pacientes. Y yo creo que la paciencia, hermano, para muchos de nosotros no es una virtud. Yo no sé si usted es paciente, está esperando en el Señor, que el Señor obre, que el Señor haga esto, que el Señor haga lo otro, que el Señor cambie, que el Señor traiga. El Señor sabe todo. A veces nosotros queremos controlar al Señor y decir, Señor, pero es que ya mis hijos tienen que estar aquí, ya esto tiene que estar aquí, ya esto tiene que ser así. No. El Señor sabe, conoce. Por eso les dije el otro día, el miércoles, les dije, no hemos entendido el versículo ese que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y pensamos, bueno, pues yo ya soy convertido, pero mis hijos, pues ya tengo 10, 15, 20 años y nada. ¿Usted cree que ese versículo se puso allí nada más a ver si pegaba o no pegaba? No. Es un versículo poderoso. Por eso nuestra fe, hermanos, tiene que ir ligada con la palabra del Señor. Cuando tú y yo obremos en fe, hermanos, vamos a hacer grandes cosas. Vamos a hacer, hermanos, cosas maravillosas que el ser humano no ha podido entender todavía. El ser humano sabe que entiende. Entiende cosas, por ejemplo, como la brujería, entiende que hay unas fuerzas malignas y que pueden hechizar a esto, hechizar lo otro. ¿Quién es más poderoso, el diablo o el Señor? Mi Dios es más poderoso que el enemigo. Por eso cuando vino Moisés y vio a los encantadores que convertían los palos o los garrotes esos en serpientes, y se asustó Moisés y le dijo al Señor, ¿qué tienes en tu mano?
pues tengo un bordón, tírala. La tiró y se convirtió en serpiente y se comió las otras serpientillas que andaban allí. ¿Por qué? Porque mi Dios es poderoso. Porque mi Dios, hermanos, no anda con cosas mínimas. Mi Señor abre los cielos y derrama una bendición sobreabundante sobre cada uno de nosotros. Entonces, la manera en esta mañana, hermanos, de que usted y yo no debemos de andar viviendo como esclavos, porque tú y yo hemos sido llamados a ser príncipes y sacerdotes. Amén. Así que usted párese, hermano, en esta mañana y dígale a su enfermedad: enfermedad, tú no tienes potestad sobre mí, porque yo soy un hijo del Señor. Yo tengo toda la autoridad del cielo y fui lleno de tu poder, de tu misericordia, de tu bondad, del amor que tiene que ser reflejado en nosotros, el amor de Cristo, la evidencia de que Dios vive dentro de nosotros, hermano, tiene que ser reflejada. La gente tiene que ver a Cristo reflejada en nuestra cara. Entonces, a veces batallamos, hermano, porque, pues, ¿qué identidad? ¿Qué soy? ¿Soy mexicano? ¿Soy americano? ¿Soy guatemalteco? No, 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 no. Usted es un hijo de Dios. Usted ha sido creado por nuestro Padre eterno. Así que en esta mañana, hermanos, conviértase en un usurpador en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque Dios ya lo ha determinado. No porque usted o yo lo merezcamos, no. Porque Dios tiene propósitos eternos. No son propósitos, hermanos, de 30, 40, 50 años. El Señor tiene propósitos eternos. Alabado sea el nombre. Den un aplauso a la gloria del Señor en esta mañana. Amén. Sigamos orando por la iglesia, por los hermanos. Hagamos un vallado y digámosle al Señor que bendiga su iglesia, que bendiga su obra en medio de los tiempos. Ya vamos a ser despedidos, pero yo quiero hacer una oración especial. Vamos a orar por algunas necesidades. Ayer sábado en la oración les dije que me dolía hasta el alma ver una fotografía de nuestra hermana Marioni, Sarita Marioni. Tengo entendido que le regresó el cáncer y la muchacha, digo muchacha porque está joven todavía, guapa, bonita, robusta, hoy está convertida. La enfermedad la está consumiendo. Yo quiero que oremos al Señor, que bendiga a su familia, a su esposo, nuestro hermano Judge Moreno, Josué, que Dios lo bendiga, porque no es fácil, pero Dios tiene propósitos de vida y no de muerte. Así que, puesto de pie, hermano, vamos a orar por nuestra hermana Ana, por nuestra hermana Oti, que sabemos que el Señor ya obró. Amén, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ya el Señor tiene propósitos definidos, marcados, y vamos a decirle al Señor en esta hora que nos bendiga. Señor, te damos gracias. Bendice tu palabra, que podamos ser como Jacob, un joven con propósito, un joven con determinación, con valor, con energía. Ayúdanos, Señor, a servirte con integridad, con deseo. Perdona, Señor, todas nuestras faltas. Perdona, Señor, nuestras debilidades. Te pedimos, Señor, que bendigas a Sarita Marioni, Señor, ahí donde está en el hospital. Toca su cuerpo, Señor. Tú puedes cambiar las cosas en un segundo.
Para ti no hay nada imposible. Bendice, Señor, su familia, su esposo. Bendice, Señor, a los hermanos Marión y sus papás. Yo te pido, Señor, que les des fortaleza. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros en esta hora, en este día. Bendice, Señor, nuestra hermana Ana, Señor. Gracias, Señor, porque sé que estás obrando. Sé que estás haciendo la obra en su vida, en su cuerpo, Señor. Sabemos que tú eres maravilloso. Tenemos propósitos de vida, Señor, y no de muerte. Gracias te damos, Señor, por la sanidad de nuestra hermana Otis, Señor. Te pido que nos bendigas, nos ayudes, Señor, conforta, Señor, a nuestros hijos, a nuestras familias, que podamos ser victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Bendice a aquellos hermanos que están batallando, aquellos que no pudieron venir en esta hora. Te pido, Señor, que muestres tu amor, tu misericordia sobre ellos, Señor, y redarguye, Señor, su corazón. Ayúdanos, Señor, a servirte en espíritu y en verdad, porque tú estás buscando hoy y siempre estás buscando verdaderos adoradores. Hoy queremos decirte, Señor, que te amamos. Hemos venido con un propósito divino, porque somos criaturas, somos hechura tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte en todo momento. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti y que podamos, Señor, en todo momento darte gracias por las cosas buenas, por las cosas que a veces recibimos que no son tan buenas, pero te pedimos, Señor, porque tú eres un Dios de amor y de misericordia. Perdona, Señor, todo lo que hay dentro de nosotros. Bendice, Señor, a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a servirte con integridad. Bendice tu palabra, Señor, que nunca regrese vacía. Te pido, Señor, en este día que nos despidas en paz, que nos lleves con felicidad a nuestro hogar y que tu presencia, Señor, vaya con nosotros esta semana. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a los hermanos, bendice a los que están enfermos, bendice a cada uno de nosotros, nuestros hijos, a cada uno de nuestros hermanos que están teniendo algún problema, pero te pedimos, Señor, que tú erradiques todo problema, toda enfermedad, toda situación en el nombre de Cristo. Te pedimos, Señor, despídanos en paz y llévanos con felicidad a nuestro hogar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias. Sigan confiando en el Señor. Despídanse los unos de los otros en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.